compañeras, vecinos y vecinas, gracias. Vamos a ir empezando este acto del 1 de mayo, histórico acto para los socialistas. Y antes de nada, vamos a hacer lo que viene siendo ya una tradición, que es homenajear a todos aquellos hombres y mujeres que de mucha tradición socialista han cumplido, no vamos a decir que son mayores, sino que son de una edad. Vamos a dejarlo ahí, Antonio, Manolo. Y bueno, pues nuestro reconocimiento como agrupación local a dos hombres, en este caso, que tienen una tremenda trayectoria dentro del Partido Socialista, que, como nos acaba de recordar Manolo Macías, pues andaban por aquí reivindicando, cuando reivindicar era un ejercicio de riesgo porque te podía jugar la vida. Así que vamos a empezar con este pequeño acto de homenaje y reconocimiento a dos compañeros. Uno es Antonio Barragán. Compañero Antonio. Le va a entregar una pequeña placa nuestra secretaria de Organización Regional, Marisol Mateo. Muchas gracias, Antonio. Eres ejemplo para nosotros, claro que sí, por toda tu trayectoria, por tu convencimiento. Muchas gracias, Antonio. Y otro compañero también veterano de mil batallas, que cuando se nos pone a hablar casi que nos embelesa, nos hipnotiza. Él es el compañero Manolo Macías. Manolo. Le va a entregar la placa a nuestro secretario general provincial, Rafael Emu. Y el compañero Manolo sí que nos quiere dirigir unas palabras. Bueno. A todas las compañeras y compañeros, nada más que decirle una cosa. Nosotros empezamos en una fecha que era todo muy mal, muy difícil, muchas cosas. Estuvimos desde el año 1977, cuando empezamos las campañas y todas las cosas. El 78 nos cambiamos a La Cañada, en la calle El Sol, y luego estuvimos también aquí en la Placina del Agua, que es donde se formó el Zipizape, el circo, y de ahí ya pues nos cambiamos a la calle Gerona, calle Cañá, y hoy día Adolfo Suárez, la calle. Bueno, pues nada, en estos momentos quiero decir que en aquella época era muy difícil. Y bueno, hicimos la primera candidatura, que se presentaron a los municipales, y sacamos 6 concejales. Hubo uno del Partido Comunista y otro de la ORT, que era el compañero Bernardino Calle, que estuvo luego en el PSOE, y el otro era el que estuvo en Eduardo Díaz Mena, que por cierto en aquella no tenían mayoría, pero a todos le dieron con delegaciones, uno en el cementerio, otro en la Plaza de Abasto, que eso fue mi primo Fidel, y así pues como conocíamos la candidatura aquella. Hubo negociaciones porque sacamos entre los 6 que teníamos y los 2 de izquierda más, que era como he dicho, de ORT y del Partido Comunista, también eran 8. Había una candidatura que era independiente, que yo creo que era del Partido Alianza Popular, pero entonces nos pusieron como independiente. Y resulta que negociaron con nosotros, con el Partido Socialista, a ver si el que iba en cabeza, que era uno solo que habían sacado, que era Emilio Miró, a ver si nos daba a nosotros el voto para tener la mayoría. Cosa, y claro, a raíz de eso, esa gente no eran del PSOE ni eran del Partido Comunista, eran de derecha. Y claro, pues lógicamente el que nos negoció con eso, con nosotros, fue Genaro Trigo. Estaba yo y lo conocí todos esos detalles cuando se conoció los detalles. Pero bueno, al final, pues muy bien. Salió la cosa, tuvo muy bien la legislatura aquella. Claro, no hubo la mayoría que teníamos que tener hasta la próxima legislatura, que fue cuando el Partido Socialista, ya con Ramón Ropero, con Juan Luis Cabeza, Pepe Espinosa y toda esta gente, sacamos la mayoría. Y ya ahí fue en 1983. Esa fue la primera legislatura, ya empezó el PSOE aquí. Y ya continuamos, todas las cosas las fuimos ganando hasta esta última,
que por circunstancias... También se ganaron. Sí, se ganaron, pero resulta que sacamos 8, me parece que fueron, ¿no? Y ellos sacaron en esos 9, entre los dos partidos, entre el Partido Popular y lo de Ciudadanos. Sacaron un voto, por 18 votos me parece que fueron, que nos quitaron un concejal. Así que nada más que deciros eso, que gracias a todos vosotros por el día que nos estáis dando y gracias por todo. Bien, muy brevemente, porque además el compañero Rafael Lemus también tiene que hacer acto de presencia en Ribera. Simplemente y en primer lugar daros las gracias por estar aquí un 1 de mayo más, un 1 de mayo que es un día efectivamente festivo. Celebramos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero que no se nos olvide que también es un día de reivindicación, porque tenemos camino recorrido, pero evidentemente nos queda camino por recorrer para que los trabajadores y trabajadoras en nuestras posibilidades podamos mejorar en nuestro día a día. Veréis, no voy a hacer una recopilación, digamos, de cuestiones especialmente beneficiosas para los trabajadores desde la última reforma laboral. Lo cierto y verdad es que hay muchas. Me voy a quedar únicamente con una, y es con la ultraactividad, que es algo tremendamente beneficioso para los trabajadores y trabajadoras, que quizás ha pasado de puntilla, pero que supone la consolidación de muchos derechos para ellos y ellas. Para que sirva un ejemplo, antes de la reforma laboral, cuando los trabajadores y trabajadoras denunciaban el convenio, es decir, llegaba el momento en el que tenían que decir a la empresa: nos sentamos y vamos a empezar a negociar en el nuevo convenio. Si esa negociación se alargaba 12 meses, al final te quedabas sin los derechos adquiridos en el convenio previo, es decir, que volvías al Estatuto de los Trabajadores. Y gracias a la reforma que pusimos en marcha, en este caso desde el Gobierno, desde el Partido Socialista, ahora, mientras dure la negociación, tú mantienes tus derechos adquiridos ya en el convenio que está a punto de cesar. Eso es algo tremendamente beneficioso para los trabajadores y trabajadoras, porque es garantía sin duda de respeto a esos derechos ya adquiridos. Mira, hace relativamente poco, unos meses, pudimos ver cómo una gran multinacional daba datos, números, y estaba en cifras récord de beneficios. A la vez estábamos viendo que los trabajadores, principalmente trabajadoras de esa empresa, estaban teniendo manifestaciones en toda la geografía española, porque precisamente no eran capaces, en este caso, de conseguir los derechos laborales que entendían que les correspondían. Es decir, por un lado, estábamos viendo cómo multinacional con beneficios récord no acababa de reconocer, en este caso, el derecho, en este caso, a mejorar de los trabajadores y trabajadoras en forma de aumentos salariales. Ese pacto entre empresas y, en este caso, trabajadores y trabajadoras, tiene que ser imprescindible para ese entorno de paz social en la que nos queremos mover los socialistas. No me quiero entretener porque es un ejemplo. Aquí hemos tenido hace relativamente poco también una manifestación de trabajadores y trabajadoras que pretendían exactamente eso, consolidar derechos que otros compañeros suyos en otras ciudades españolas ya tienen, siendo de la misma empresa. Lógico, evidentemente animamos a que efectivamente eso sea así. Lo que os quiero decir es que hemos hecho mucho, aunque parezca que no, los socialistas de España, porque los trabajadores y trabajadoras mejoren. Y después podrá venir por la izquierda y decirnos que, bueno, que nos sobra la O. Antes, al contrario, somos el único, en este caso, partido que tenemos la O de obrero en nuestro signo. Y además, bastante orgulloso de esos compañeros y compañeras. No me quiero dilatar más. Voy a darle paso a la compañera secretaria de organización, Marisol Mateo. Muchas gracias, Marisol, por estar aquí. Es un esfuerzo importante. Y el micro, y en este caso, el pueblo de Villafranca es tuyo. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Un año más aquí en Villafranca, un año más celebrando el 1 de mayo, como ya es habitual. Enhorabuena a Antonio Barragán, a Manuel Macías por ese reconocido homenaje a sindicalistas reconocidos, trabajadores, juguetistas, militantes socialistas, que en el día de hoy, un día de la reivindicación, se les reconoce desde la agrupación de Villafranca. Han sido muchos 1 de mayo.
muchos 1 de mayo en el que esta agrupación reseña, significa el trabajo de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han sabido reconocerse en lo que es la defensa de los derechos, de las libertades, coincidiendo también con mañana, que mañana coincide que es el aniversario del Partido Socialista y que los socialistas de este país, los socialistas extremeños, cumplimos 144 años de historia. Una organización centenaria que ha sido capaz de reconocerse en el tiempo la defensa de los derechos y libertades de los hombres y mujeres de nuestro país, singularmente de nuestra región. Y además un 1 de mayo muy especial porque se celebra en un plebiscito preelectoral. Es decir, el próximo 28 de mayo vamos a tener la oportunidad los socialistas de reconocernos normalmente en las urnas, de reconocernos en el trabajo incansable que los últimos 8 años de que volvimos al gobierno hemos vuelto a realizar, y en esos 40 años de autonomía, de democracia, que a lo largo y ancho de historia de esta región hemos sido capaces de trabajar. Yo me voy a extender poco porque nuestro secretario provincial tiene que intervenir también y va a ir ahora también a la presentación de la candidatura de la compañera de Rivera, pero sí quisiera hacer algunas reflexiones como mujer y como militante y como representante del Partido Socialista. Yo creo que los compañeros y compañeras que hoy conmemoramos el 1 de mayo debemos tener también presente. Yo creo que, bueno, en primer lugar, nuestro reconocimiento a los que estuvisteis, Antonio y Manuel. Sois un espejo para los que estamos ahora y somos capaces de ver en vuestro esfuerzo el trabajo y el esfuerzo que debemos realizar nosotros en este tiempo. Y también a vosotros los más jóvenes y a nosotras, porque debemos seguir reivindicando el espacio en el que las mujeres y los jóvenes también tendrán el futuro de nuestra organización. Mirad, a pesar de todo, a pesar de todos y a pesar del ruido molesto de la derecha, de ese movimiento fascista, neofascista que en nuestro país campa a sus anchas por determinados territorios y que de alguna forma quiere impregnar esa ola en el ideario de la gente, yo creo que hoy más que nunca los que estamos aquí reivindicando el 1 de mayo tenemos que reivindicarnos. Yo creo que es tiempo en el que los socialistas debemos defender la consolidación de derechos, y eso es algo que hemos visto a lo largo y ancho de este tiempo. Los socialistas debemos defender salarios dignos, empleos de calidad, los socialistas debemos defender pensiones dignas y los socialistas también debemos defender vivienda digna, una vivienda digna como quinto pilar del estado del bienestar. Mirad, hoy 1 de mayo, y aprovechando que ayer se celebró el 51 aniversario de la muerte de Clara Campoamor, quiero hacer a vosotras, a nosotras, quiero que nos signifiquemos también lo que ha supuesto mujeres como Clara Campoamor, no solo por lo que defendió, que pudiéramos defender el sufragio pasivo, es decir, que las mujeres pudiéramos votar, sino también aquellos derechos que hoy parece que son inherentes dentro de nuestra sociedad, pero que también están en peligro si ese movimiento neofascista finalmente consigue llegar a las instituciones, a las administraciones. Me refiero al derecho a poder divorciarse, también a reconocerse a los hijos e hijas sin estar casados, que puedan tener los mismos derechos que cualquier otra pareja, o sin embargo además lo que es la abolición de la prostitución. Una mujer aventurada, una mujer con una mente preclara, que en aquel momento fue capaz de reconocer los derechos y libertades también de la mujer. Los derechos y las libertades de mujer, eso significa también es ser democracia, estar en democracia, porque somos el 50% de la población. Si se tiene en cuenta la mujer, se tiene en cuenta la libertad y se tiene en cuenta a la democracia. Yo creo que la igualdad debe de estar en las políticas, deben reconocerse en las políticas que se desarrollan en el conjunto de los proyectos, en este caso como nuestro proyecto político desarrollamos los socialistas. Mirad, y también un pequeño reconocimiento a lo que está sucediendo en el pueblo de Ucrania. Casi ha transcurrido ya casi un año, más de un año, en el que los fascistas comunistas invaden un territorio sin mayor lógica que el poder, el control del mundo. Desde aquí también nuestro reconocimiento al pueblo ucraniano, que ojalá pronto termine esa guerra injusta en la que hombres y mujeres están sufriendo de forma injusta el terrorismo de Putin. Obviamente eso ha tenido consecuencias para nosotros, pero a pesar de todo lo que quiero poner de manifiesto, que a pesar de la guerra, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, nuestro partido, nuestro gobierno ha sido capaz de implementar políticas en el que se reivindica
y se defienden los derechos y libertades de los hombres y mujeres y también los derechos de los trabajadores. Mirad, ha sido una legislatura compleja, una legislatura difícil, una legislatura que, a pesar de todo atípica, nadie pensaba que determinadas cosas pudieran pasar, pero sin embargo una prioridad absoluta del Gobierno de España y del Gobierno de Guillermo Fernández Vara ha sido implementar que siempre los que tienen menos al menos se puedan igualar a los que tienen más. Y me refiero con eso al reconocimiento de la subida del salario mínimo interprofesional, me refiero a la subida de las pensiones, a las no contributivas, a las contributivas, me refiero también a la ayuda de 200 euros a las personas que tienen necesidad, de los más vulnerables, o el reconocimiento, por ejemplo, del bono social, es decir, ayudas, entre otras cuestiones, que han sabido calibrar, minimizar el impacto de la crisis en el conjunto de mujeres y hombres de nuestro país y de nuestra región. Y mirad, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos gobernado los socialistas? ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en otro momento? ¿Qué hubiera pasado si en el Gobierno de España no hubiera estado Pedro Sánchez? ¿Qué hubiera pasado después de la pandemia, después de la crisis, después de la guerra de Ucrania? Pues probablemente no hubiera habido trabajadores en ERTE, probablemente no hubiera habido empresas que hubieran tenido una ayuda importante del Gobierno de España, probablemente no nos hubiéramos reconocido, como digo, en esa subida del salario mínimo interprofesional, probablemente nuestros pensionistas hubieran recibido la bonificación solo de 0,25 céntimos anualmente, es decir, no hubiera habido esa igualación, no hubiera habido ese reconocimiento de que todos y todas somos iguales y que el peso de la riqueza tiene que recaer sobre aquellos que menos tienen e igualarnos con respecto con los que más tienen. Mirad, voy terminando. Nuestra hoja de ruta a lo largo y ancho de este tiempo tenía como referente desde el principio es garantizar la protección social de las clases medias y trabajadoras y apoyar nuestro tejido productivo. La legislatura en esta última fase, la que termina del Gobierno de España y la que ya terminó prácticamente del Gobierno de la Junta de Extremadura, si por algo se ha caracterizado ha sido por el diálogo social, si por algo se ha caracterizado ha sido por el desarrollo de políticas en favor de las personas, de las mujeres y hombres de nuestra sociedad, y si por algo se ha caracterizado ha sido por la conquista de derechos y conseguido avances que en condiciones normales hubiera sido inimaginable, dejando atrás la precariedad y la austeridad de aquellos tiempos en los que las crisis se hubieran determinado o se hubieran acometido de otra forma. Mirad, no ha sido fácil llegar hasta aquí. No lo fue cuando volvimos al gobierno en el 2015, no lo ha sido durante este tiempo y no lo ha sido especialmente después de la pandemia, en la crisis, como digo, y después de la guerra de Ucrania, por las circunstancias y las consecuencias de ella sobre nuestro sistema económico, sobre nuestro sistema social y las clases más vulnerables. Pero mirad, tenemos una prioridad. Y la prioridad del gobierno y la prioridad de los socialistas era que la gente no tuviera que elegir entre comer y pagar los medicamentos. La prioridad era no exportar el talento juvenil. La prioridad era no precarizar la vida laboral de la gente y la prioridad era reducir la lista de desempleados. Una comunidad autónoma en los últimos 8 años ha reducido su tasa de desempleo hasta en 75.000 personas. Esa era una prioridad del gobierno de la Junta de Extremadura. Esa era una prioridad también el del gobierno de España con la reforma laboral. Es decir, eran prioridades absolutas que el gobierno del Partido Popular, la derecha más rancia de este país, dejó anulada al conjunto de la región y al conjunto de los ciudadanos. Mirad, no hemos venido solo para estar con vosotros, no hemos venido solo para reivindicar un 1 de mayo más, no hemos venido solo para reivindicarnos la lucha por la defensa de la libertad y los derechos de las trabajadoras y las clases medias de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Hemos venido también para pediros ayuda, porque mirad, la historia de Extremadura es la historia del PSOE de los últimos 40 años y la historia del PSOE de los últimos 40 años es la historia de Extremadura. Es un proyecto irreversible que siempre ha ido de la misma mano. Por tanto, os necesitamos el próximo 20 de mayo y tenemos que 28 de mayo y tenemos que intentar conseguir que el mayor número de personas, de mujeres, hombres y jóvenes, acudan a las urnas para acometer el mejor proyecto que seguimos liderando los socialistas. Os necesitamos para que volvamos a tener esa mayoría social que cumpla con el mandato que nos dimos de poder seguir defendiendo todos estos derechos y libertades como defienden nuestra organización. Se trata del modelo de los que ellos pusieron en marcha y nuestro modelo. Pero como decía al principio de mi intervención, cuando gobierna el PSOE siempre ganamos todos. Cuando gobierna la derecha solo gana una parte. Así que, compañeros y compañeras, viva el 1 de mayo, viva la clase trabajadora y viva la reivindicación de los socialistas.
Y os dejo con nuestro secretario provincial, Rafael Lemus Rubiales. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Qué alegría. Este año vamos mejorando, no tenemos, en fin, a efectivos de la policía local por aquí rondando. Había un coche anunciando toros, qué casualidad, anunciando toros por aquí. Aquí todo se consigue organizando toros. Cada vez que hay tribulaciones internas en el pueblo, en el ayuntamiento, organizan una corrida de toros. En fin. Bueno, que muchas gracias, compañeras y compañeros. Como un año más estoy aquí hoy con vosotros y con vosotras y me congratula el poder compartir este espacio con Paco y con Marisol, dos personas muy especiales y muy importantes para mí, tanto en lo personal como en lo político, y por lo tanto es un día de celebración. Ahora me voy a Rivera, en fin, el día viene hoy intenso, como no puede ser de otra manera, este 1 de mayo. Mirad, cuando se le ha entregado el premio a Antonio y a Manolo, pues sinceramente yo me emociono, porque, aunque no lo parezca, pero me emociono, porque claro, el poder contar este partido con estos héroes y heroínas también, que las tenemos de alguna manera anónima, que han estado desde hace más de 40 años trabajando de manera incansable, de manera altruista, con mucho sacrificio, tanto por lo que le aportaban al partido como por lo que soportaban por el partido. Y contar con esta gente que han sido capaces de una manera tan discreta, de una manera tan austera, trabajando para y por el Partido Socialista y por los valores del Partido Socialista, a mí, ¿qué queréis que os diga? Me emociona, me congratula y me siento lleno de orgullo del poder haber nacido y sobre todo haber crecido de la mano de compañeros como ellos. Gente que sin pedir absolutamente nada siempre han estado ahí y siempre han estado este 1 de mayo, compañeras y compañeros. Por eso, mi gratitud, mi abrazo y sobre todo que sea por muchos años, compañeros, que nos seguiremos viendo los próximos años. Bueno, este año echo de menos al compañero Matamoros, he preguntado por él, al cual le mando un fuerte abrazo a su familia y a él, como no puede ser de otra manera. Que bueno, que seguramente pues estos días tendremos la oportunidad, cuando sea el último mitin de campaña, de poder ir a verle, ¿no? Mirad, lo decía Marisol, este 1 de mayo es un 1 de mayo especial porque nos encontramos tan solo a 28 días para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y voy a resumir en muy pocas palabras qué significan las políticas del Partido Socialista en materia laboral, del Partido Socialista de Pedro Sánchez y del Partido Socialista de Guillermo Fernández Vara. Bueno, pues por el momento es el primer gobierno de España que no ha tenido ni una sola huelga general, que ya se dice pronto. El primer gobierno de la historia de la democracia que no ha tenido ni una sola huelga general, ni una sola huelga de trabajadores, y eso será por algo, ¿verdad? Eso es por algo. Eso es porque ha habido un gobierno, hay un gobierno de España y un gobierno de la Junta de Extremadura que en los peores momentos, porque a nadie se le escapa que esta legislatura ha sido complicadísima de gestionar, primero por la pandemia y después por la crisis de la invasión rusa en Ucrania, que ha significado subida de precios, en fin, ya sabéis lo que está ocurriendo con la economía, y el gobierno de España ha sido capaz de mantener la paz social en nuestro país. Fijaros cómo está Francia, fijaros cómo va a estar Italia, fijaros cómo está también Alemania, y España está ahora mismo en una situación, digamos, que óptima. ¿Estamos para tirar cohetes? Hombre, la situación es la que es. Ahora bien, que España en este momento sea el segundo país de la Unión Europea junto con Portugal en crecimiento de PIB, dice mucho, ¿verdad? Dice mucho. Y ese crecimiento del PIB, ¿en beneficio de quién va? Va en beneficio de la gente que más lo necesita, en beneficio de los trabajadores, de sus hijos becarios, en beneficio de sus padres pensionistas, en definitiva, en beneficio de la clase media y de las clases más humildes, que en los peores momentos necesitan de la ayuda del Estado para poder tirar para adelante y sobre todo para poder tener un alto nivel de desarrollo.
Cosa contraria que ocurrió durante los años de la crisis económica cuando fue gestionada por el Partido Popular en Europa y por el Partido Popular en España. Esa es la gran diferencia, compañeras y compañeros. Por lo tanto, nos tenemos que sentir muy satisfechos por todo lo conseguido y sobre todo por todo lo que somos capaces de llegar a conseguir cuando nos lo proponemos. Y para ello es necesario un partido unido, un partido con las ideas firmes y claras y un partido cohesionado. Tenemos un gran líder en España llamado Pedro Sánchez, tenemos un gran líder en Extremadura llamado Guillermo Fernández Vara y aquí tenemos a Paco Jiménez Araya, que también es un buen líder en Villafranca. Mira, dentro de un año, no hace falta que imaginemos mucho, dentro de un año estaremos aquí celebrando el 1 de mayo, hablando de todo lo que nos queda por hacer durante la legislatura, porque estaremos gobernando en el Ayuntamiento de Villafranca de nuevo. No tengamos ni una sola duda, compañeras y compañeros. En Villafranca ha llegado un tiempo nuevo liderado por un partido que tiene más de 144 años de historia. Un tiempo nuevo que con nuevas recetas, pero sobre todo con valores tradicionales, los valores del Partido Socialista, los valores de la socialdemocracia, serán capaces de nuevo de transformar Villafranca de los Barros. Porque eso es básico y fundamental para nuestro desarrollo. ¿Qué ha ocurrido durante estos 4 años? Sin entrar a valorar en ningún tipo de cuestiones personales o políticas. Pues que aquí se llevó a cabo un pacto sin proyecto. Claro, a diferencia de este país, que hubo un pacto con proyecto. Y ahí están los resultados del gobierno de Pedro Sánchez. Es verdad que hemos tenido momentos complicados, pero aún así ha sido un pacto con proyecto. Ahora bien, los pactos sin proyecto solamente para ponerme yo y quitar al otro y cobrar, en fin, todos los meses una paguita, pues eso al final trae como resultado que un pueblo como Villafranca, que iba por el camino de ser una ciudad, de nuevo se convierte en un pueblo sin aspiraciones ninguna. Y lo que tienen que hacer los socialistas, lo que debéis hacer los socialistas de Villafranca es tener la capacidad de ilusionar de nuevo a la mayoría de la ciudadanía. No tengo ninguna duda. El otro día vi un poco del meeting que tuvisteis en la presentación de candidatura, que me pareció maravilloso, y sobre todo esa gran capacidad de reilusionar a la gente. Mirad, el único partido de izquierdas serio, comprometido y con proyecto en Villafranca de los Barros se llama Partido Socialista Obrero Español. El único partido de Villafranca de los Barros con un candidato serio, formado y con capacidad de transformación se llama Francisco Jiménez Araya. Y encima, si eso lo hace de la mano de Guillermo Fernández Vara, a este pueblo le queda mucho todavía por conseguir. No tengáis ninguna sola duda. Mirad, nos quedan 28 días. Os pido, por favor, colaboración, ayuda y sobre todo sacrificio. No van a ser fáciles estos 28 días, pero sé que esta agrupación, que para mí, yo la llevo muy adentro y siempre ha sido un gran referente para mí, no hay 1 de mayo que no falte y que seguiré viniendo, sea o no sea secretario provincial, seguiré viniendo el 1 de mayo a Villafranca, tenéis mi compromiso personal. Así que con vuestra agrupación, con vuestro esfuerzo y sobre todo con los militantes y simpatizantes, ánimo, mucha fuerza y vamos a por la victoria y a ganar las próximas elecciones con mayoría absoluta. Muchas gracias, compañeras y compañeros.